Estaba seguro de que no encontraría las palabras adecuadas, o sea, que al día siguiente todo transcurrió como hasta entonces. La confesión no se produjo. Ya estaban sentados en el coche conducido por el chofer mudo. Se dirigían hacia las afueras de Cáceres, puesto que la fundación descubrió entre tanto, ¿cuándo? ¿Por la noche quizá? Que por entonces ese tal Domínguez Chanclón no se encontraba en su piso de la ciudad, sino en una casa en la periferia, y, efectivamente, así era. Se trataba de un hombre bajito, simpático y hablador. Iba y venía por el patio cuando lo vieron ya desde lejos, desde el coche. Es decir, que los esperaba ansioso, pero luego se descubrió que era porque temía que llegaran tarde. De hecho, no resultó fácil concertar la entrevista, pues él había de marcharse al mediodía, explicó. De modo que apenas tenía una horita, y enseguida los introdujo en una casita un tanto destartalada, consistente en una estrecha cocina y una habitación. Pero, eso sí, tan pronto como entraron en el cuarto, enseguida vieron, en una enorme vitrina, con las cuatro patas un poco separadas, al último lobo. ¿Cómo? Preguntó pasmado el húngaro, apoyando los codos sobre la barra. Era la mañana. No habían dado siquiera las 11. No había nadie en el Sparschwein. A esa hora estaba todo bastante vacío. No había nada que hacer salvo apoyar los codos en la barra y aguardar tiempos mejores o escuchar a ese cliente habitual que, para colmo, no era de Europa del Este ni era una tía guapa, porque él prefería a la gente de Europa del Este o a las tías guapas. Y al húngaro se le notaba en la mirada que la cosa habría sido muy distinta si él hubiera sido alguien de Europa del Este o al menos una tía guapa. Entonces habría prestado más atención. Pero nada, ¿qué se le iba a hacer? Se aclaró la garganta y quedó patente que trataba de hacer desaparecer de sus ojos todo cuanto pudiera revelar sus pensamientos. A ver, siga, lo animó con el gesto y con la palabra. O sea, que había un lobo en una gran vitrina y ¿qué más? Pues de hecho eso era todo. Resultaba bastante increíble que en esa casita ruinosa se encontrara, dentro de una gigantesca vitrina, ese monstruo con las fauces abiertas. Uno tenía de alguna manera la sensación de que no encajaba en esa casa. ¿Cómo explicarlo? No cuadraba la vitrina que acogía a ese maravilloso y regio ejemplar, y a su lado el simpático señor Domínguez Chanclón, el cual, como he dicho, dijo, era muy amable y además tenía prisa. De modo que enseguida se puso a contar la historia, que a buen seguro había contado ya cientos de veces. Era evidente que utilizaba las mismas palabras de siempre y que volvería a utilizarlas en la próxima ocasión, es decir, que era de madrugada, que estaba al acecho, a cubierto por todos lados, en un terreno con pendiente hacia abajo. Tenía el rifle en la mano, pero pasaron horas sin que ocurriera nada. Se disponía a cazar un jabalí o un ciervo, pero no aparecían, de modo que encendió un cigarrillo con el encendedor. Con este, miren, dijo señalando a un encendedor de plástico colocado rigurosamente en el fondo de la vitrina. Lo extrajo de ese paquete. Miren, dijo y señaló el paquete de cigarrillos perfectamente alojado en la vitrina. Y cuando lo encendió, de repente, asustó a un lobo que se hallaba a no más de 3 o 4 metros a sus espaldas. El viento soplaba de allí, un viento fuerte, y él, Domínguez Chanclón, había permanecido en completo silencio, conteniendo hasta la respiración. De ahí tal vez que el animal no se diera cuenta de su presencia a pesar de la proximidad. Pero, claro, cuando se iluminó la llama del encendedor, se asustó. Es decir, de hecho, se asustaron los dos, pues había de confesar que él también se asustó, y mucho. Y entonces todo ocurrió a una velocidad increíble. El lobo empezó a huir corriendo hacia un lado, para ponerse a salvo detrás de él, y llegó a unos 10 o 15 pasos de distancia cuando le disparó, dijo Domínguez Chanclón. Para ser sincero, estaba cagado. Ni siquiera sabía exactamente a dónde disparaba. No usó ni mira ni nada, nada de nada. Solo sentía un enorme cague, explicó alegremente Domínguez Chanclón. Se limitó a disparar y acertó. El animal no se tumbó enseguida, y eso que le dio en el corazón, solo al cabo de unos 100 metros. Entonces, dijo Domínguez Chanclón, poniéndose en cuclillas delante de la vitrina y señalando en silencio el corazón del lobo, tras lo cual todos, desde la intérprete hasta el chofer, se pusieron en cuclillas junto a él y se quedaron mirando al animal. Pues sí, el corazón.
Por supuesto no se veía el orificio de entrada de la bala. Lo disecaron a la perfección, señaló Domínguez Chanclón. Y allí estaba la enorme fiera con las fauces abiertas, mostrando los dientes, despatarrado, rígido a la espera de la eternidad, escuchando la historia de su propia caída. A buen seguro exactamente las mismas palabras de siempre. Y él, dijo señalándose a sí mismo, tuvo de pronto la sensación de que esos dos realmente se pertenecían el uno al otro, Domínguez Chanclón y el lobo, porque de alguna manera el orgullo no solo colmaba al cazador que mostraba a su víctima, sino que de ambos parecía emanar el mismo orgullo, se pertenecían, pensó él aquella vez y lo explicó en ese momento. Oye, lo interrumpió el húngaro, empezando de pronto a tutearlo, ¿realmente estuviste allá? ¿En extrema qué? Y lo miró con suspicacia, como si ni siquiera esperara una respuesta, porque estaba convencido de que no, de modo que él tampoco tuvo ganas de argumentar que sí, por supuesto que estuve, sino que continuó, sin más, narrando que ya estaba en la carretera de Valencia de Alcántara, y no solo el chofer permanecía callado, sino también la intérprete, tal vez porque se había cansado durante la visita a la casa de Domínguez Chanclón. Sea como fuere, reinaba el silencio en el coche, un silencio benéfico, o sea que él también trataba de prepararse para ver entonces el escenario, porque de eso se trataba. Por eso iban desde Cáceres en dirección a Valencia de Alcántara, para encontrar allí, a unos 50 kilómetros, la entrada a una finca llamada Cantillana la Vieja. ¿Una qué?, preguntó el húngaro mirándolo furioso, pues había olvidado qué significaba esa palabra. Una finca, explicó él, una propiedad privada protegida por pastores o vigilantes profesionales, todo cercado, toda la montaña, toda la Sierra de San Pedro, porque así se llamaba aquella montaña, estaba todo cercado como una especie de latifundio. ¿Entendía?, preguntó él. Claro que entendía, respondió el húngaro al tiempo que, sin ocultar cierto enfado, golpeaba la barra con un trapo, pues nada, que no tardaron mucho en llegar a la finca, pero no a la de Cantillana la Vieja, porque allí no pudieron doblar, sino a la vecina, la de Cantillana la Nueva, donde encontraron un lugar para aparcar el coche. Se bajaron y gritaron hacia el interior. Había allí, a unos 200 metros, una casa, y poco a poco emergió una persona, que era, como se supo más tarde, Alfredo, el pastor de la finca, que al principio escuchó con cierta desconfianza el relato de la intérprete empeñada en explicar las razones de nuestra presencia, pero que luego aclaró y mostró que lo que nosotros buscábamos estaba al lado, en Cantillana la Vieja. Allí se produjo la lobería hacía mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Se acuerda?, preguntó la intérprete. Claro, respondió Alfredo asintiendo lentamente. Y no tardaron en enterarse de todo cuanto sabía. Al final, Alfredo dibujó incluso en la tierra la situación de las fincas, por dónde pasaba antes el tren y dónde se produjo entonces la aventura del lobo. Conocía perfectamente la historia. Su versión, al menos, se había cristalizado de forma perceptible, y eso que habían pasado casi 20 años desde los hechos. Pero en Alfredo seguían, sin embargo, igualmente vivos, porque en aquel entonces todo el mundo hablaba solo de lo ocurrido. Incluso llegó a ver al lobo. Se vanaglorió Alfredo al final. Efectivamente, al lobo, repitió. Aunque el problema era, añadió, que ahora no podían acercarse al escenario, porque Félix no estaba. ¿Félix? Sí, Félix, el pastor de la finca vecina, y ya se disponía a narrar más detalles cuando de pronto frenó bruscamente un vehículo destartalado ante ellos. Contó él luego en el Sparschwein, y entonces Alfredo se dirigió corriendo al camino, se inclinó hacia la ventanilla para hablar con el conductor. Después el coche se marchó. Félix, dijo Alfredo, señalando al vehículo que se alejaba. Era Félix, pero ahora no podía acompañarlos, porque acababa de enterarse de que su abuelo se encontraba enfermo e iba a buscarlo a Herreruela para llevarlo al hospital, aunque prometía estar al día siguiente a las 10 allí en la puerta de la finca. ¿Mañana a las 10? Preguntó la intérprete. Sí, seguro que allí estaría Félix. Podían venir tranquilos. Y así se despidieron, explicó él al húngaro, y como eran las 2 del mediodía aproximadamente, pues sí, señaló la intérprete, las 2, o sea,
que había tiempo de sobra para encontrarse con otra persona que podría resultar interesante, y aclaró que la central de la Fundación de Badajoz había dado con numerosos expertos que se ocupaban o se veían de alguna manera afectados por la historia de los lobos en la sierra, entre los cuales uno podía encontrarse, si el profesor quería, con ellos a las 4 en Alburquerque. No estaba lejos, indicó el chofer. Pues vale, de acuerdo, respondió él. Podían ir a Alburquerque, y allí fueron. Un agente forestal, le gritó la intérprete, a él, dijo él señalándose a sí mismo en el Sparsway. ¿Qué agente?, preguntó él, porque no había entendido bien. ¿Un agente forestal? El hombre con el que se encontrarían, insistió la intérprete, dando muestra de cierta impaciencia, sin ocultar que, siendo ya el tercer día, la ponía nerviosa el hecho de que el invitado entendiera tan pocas cosas y no parase de preguntar. Pero daba igual. Hizo un gesto de disgusto con los labios. Lo esencial era que el agente forestal los esperaba a las 4 de la tarde en un restaurante de Alburquerque, dijo levantando todavía más la voz, como si eso ayudara. Pero ya no hacía falta, él se entendía. Sí, el hombre con el que iban a encontrarse en Alburquerque era un agente forestal que, según decían, conocía perfectamente el territorio, continuó la intérprete, y se ocupaba muy concretamente, se ocupaba, dijo separando las sílabas para hacer hincapié en la palabra, se ocupaba en la cuestión de los lobos. ¿Se ocupaba en la cuestión de los lobos?, volvió a preguntar él, pero dando a entender que comprendía y que no repetía la frase porque no la comprendiera, sino por su importancia, puesto que esa expresión, se ocupaba en la cuestión de los lobos, adquiría un sabor especial en aquel ambiente después de haber pasado por Domínguez Chanclón, por Alfredo y por Félix, en aquel ambiente delante de la intérprete y al lado del chofer, de tal modo que aguardaba con expectación las próximas horas, con expectación, aunque sin tomar conciencia de la verdadera dimensión que debería haber adquirido la expectación, pues ni siquiera se le ocurrió, confesaba él sinceramente, confesó al camarero, ni siquiera intuyó en absoluto que a partir de ese momento se produciría un vuelco fundamental en toda la historia, un vuelco que le haría entender por qué lo había llevado allí el destino, un vuelco que le aclaraba qué hacía él allí y que en cierta medida le facilitaría las cosas ante la Fundación. Un vuelco sorprendente, imprevisto e imprevisible, pues Alburquerque era una ciudad pequeña y fantasmal en lo alto de un inmenso monte que emergía de la llanura. Y subieron por una ladera y aparcaron delante de un hotel. Entraron luego en el restaurante, donde había unos pocos clientes, la mayoría en el bar, de manera que ellos también se quedaron allí. Pidieron café la una, café el otro y una cerveza el tercero. Fueron bebiendo poco a poco y en silencio. La intérprete trató de iniciar una conversación, pero nadie tenía muchas ganas de hablar, de modo que al final todos callaron. Y él pudo pensar, aunque había de confesar que al hablar de pensamiento en un sentido cotidiano, hablaba más bien de concentración de la atención, lo cual no quería decir que realmente se concentrara, solo lo decía porque se trataba de un estado en que aparentemente se concentraba, si bien, de hecho, concentración solamente significa que lo atormentaban fragmentos de imágenes de pensamientos netamente cotidianos que se perseguían los unos a los otros, que venían el uno tras el otro, y eso era lo que le ocurría también aquí, dijo señalando la calle a través de la ventana del Sparsway, así como allá en Alburquerque, y de este modo pasó el rato, con esas imágenes de pensamiento cotidiano y con esas esquirlas de la concentración que se perseguían la una a la otra en su mente, hasta que a las 4 en punto entró el agente forestal y se dirigió a ellos sin dilación, y se presentó. «Soy José Miguel», dijo. Iba vestido como un auténtico agente forestal y llevaba gafas con montura metálica. Un hombre alto y robusto de barba cerrada, de unos 53 o 54 años de edad, en el que se percibía al mismo tiempo una profunda melancolía y cierta rigidez militar. O sea que, en una palabra, era una personalidad muy masculina. Hablaba con frases breves, con pausas más o menos largas entre las frases, de tal modo que los silencios adquirían tanta importancia como las frases en sí, pues se notaba que pensaba a fondo todo cuanto decía, y a él enseguida le llamó la atención.
explicó al camarero de Sparschwein. Ya debían de ser las 12 y solo entonces entró el primer cliente después del gran revuelo inicial que se producía cuando abrían a primera hora de la mañana. Porque esto funcionaba igual que en todos los bares de características similares en el tramo superior de la Hauptstrasse, habitado por una mezcla variopinta de personas, en su mayoría turcos, pero no solo turcos, de modo que donde vendían alcohol se llenaba cuando abrían a primera hora. Se llenaba de alemanes, polacos, rusos, serbios, rumanos, vietnamitas y quién sabe qué más. Bebían un café o una cerveza, pero enseguida se iban todos, de manera que el bar permanecía desierto durante toda la mañana. A lo mejor eso era lo que le gustaba a nuestro cliente fijo, farfulló el camarero en húngaro dirigiéndose a los vasos que formaban fila en la barra. Y siempre acudía, le viniera bien o no. Mas él no tenía nada que objetarle, pues por un lado el hombre se tomaba 2 o 3 cervezas al día y por otra él, el camarero, no estaba solo, porque eso era lo peor, carajo, quedarse solo y esperar, se lamentaba a veces. Cuando encontraba a alguien a quien quejarse, permanecer solo detrás del mostrador después de haber lavado vasos, platos y cubiertos, después de haber limpiado y arreglado todo en la barra y atrás, en el almacén, cuando estaba ya todo en orden y había que esperar, entonces era bueno que apareciera por las mañanas ese alemán que, además, como era tan enorme, intimidaba a los muchachos turcos que se presentaban de vez en cuando, que no acudían a la escuela y no trabajaban, que tenían pinta de pillos y que no paraban de mirar hacia adentro, como si, al no ser turcos ni el dueño ni el camarero, quisieran hacerlo todo trizas, y luego se dirigían también a la caja, pero al ver a ese gigante se largaban de inmediato, o sea, que se conformaba con su presencia aunque no fuera de Europa del Este ni fuera, como mínimo, una tía guapa. Al fin y al cabo, era una ciudad libre, no podía prohibirle la entrada, pues nada, que allí estaba sentado, acodado en la barra, escuchando las palabras del gigantón, en ese momento, precisamente, en que, al principio, el agente forestal solo contaba generalidades sobre los lobos allá en Albuquerque, esquivaba todas las preguntas, aduciendo que ya respondería a todo en el escenario de los hechos. Sonreía y se señalaba a sí mismo y volvía a sonreír. Al comienzo no muy seguro, pero luego cada vez con más confianza. Que no se preocupara, él, el agente forestal, José Miguel, le mostraría todo lo esencial. Y era como si en aquel momento ya tratara de darle a entender que solo dependía de él, dijo señalándose a sí mismo, que de él dependía hasta qué profundidad se sumían en la gran historia. No comprendía, intervino entonces el húngaro. ¿Qué historia? Enseguida lo sabría, le respondió él, pero primero se subieron al jeep y se pusieron en marcha rumbo al lugar donde, gritó José Miguel sobreponiéndose al ruido del motor al tiempo que lo miraba de vez en cuando mientras conducía, donde falleció el último lobo.